Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo video de sistemas operativos. En él vamos a tratar de mostrar o hacer una introducción a la programación de pipes. Este video se compone de tres partes. La primera parte es una introducción básica teórica con algunos ejemplos simples. La segunda parte es la presentación de un problema ejemplo y la tercera parte es la solución del problema ejemplo. Bueno, vamos a comenzar. Introducción a la programación de pipes. Una de las formas más simples de comunicación entre procesos emparentados son las tuberías sin nombre, también llamadas pipes sin nombre, cuya llamada al sistema para crear el recurso es inPipe y le pasamos como argumento un vector de enteros. Utilizadas entre procesos emparentados, que son procesos creados con la llamada al sistema fork, la cual crea una relación entre un proceso padre y un proceso hijo. Esta llamada al sistema hace que el proceso hijo herede los descriptores del recurso de comunicación pipe creado por el proceso padre. El pipe es un área de memoria donde los procesos pueden escribir y leer en un orden FIFO, permitiendo de esta manera realizar una comunicación. En todos los códigos ejemplo, suponemos que las funciones que se ejecutan nunca fallan. Esto lo hacemos para darle menor complejidad al código y concentrarnos en el manejo de pipes. Aquí vemos un ejemplo muy simple donde un proceso crea el pipe, crea un hijo y tanto el padre como el hijo muestran por pantalla los descriptores de lectura y escritura que se pueden usar para leer y escribir en el pipe. Los pipes son más conocidos por el uso que se hace de ellos desde la línea de comandos del shell, donde los procesos se conectan a través de una tubería y el flujo de datos se realiza en una dirección, como lo muestra la siguiente línea de comandos, donde el pipe es la barra vertical. El proceso ls escribe su salida en el pipe, el proceso sort lee su entrada desde el pipe y escribe su salida en otro pipe, y el comando grep lee su entrada del pipe y escribe su salida en pantalla. Para conectar dos o más procesos a través de un pipe, tenemos que crear un pipe antes de que un proceso cree un proceso hijo, ya que el hijo, al heredar la tabla de descriptores de archivos abiertos por el padre, también heredará la copia de los descriptores asociados al pipe. Establecer una comunicación entre procesos usando pipe es bastante sencillo, ya que los pipe proporcionan una capa de sincronización de bloqueos en la escritura y en la lectura, haciendo que el programador no tenga que incluir código para la sincronización en la comunicación entre dos procesos. Un proceso escritor en el pipe puede llenar el pipe y otro proceso lector del pipe puede vaciar el pipe, ya que la lectura del pipe es destructiva. En estos casos, cuando el pipe está lleno, el escritor se bloquea en la escritura mágicamente, y cuando el pipe está vacío, el lector se bloquea en la lectura también mágicamente. Por supuesto que para que esto ocurra, se tienen que dar ciertas condiciones que veremos más adelante. Si a esto agregamos que la lectura del pipe es destructiva, permitiendo usar el pipe de forma que nunca agote su capacidad de almacenamiento y que la lectura se realiza en el mismo orden en el cual se escribió en el pipe, todo esto hace que la comunicación sea muy eficiente, con muy poca programación. Por supuesto que debemos tener un gran dominio del pipe en la programación para que no ocurran interbloqueos. Primero hay que tener en cuenta que si bien un pipe permite que muchos procesos escriban en él y muchos procesos lean de él en forma concurrente, lo más adecuado sería tener un solo escritor y un solo lector sobre un pipe en un instante dado. Así evitaremos interbloqueos no deseados. Algo a tener en cuenta es que los pipes solo permiten comunicar procesos emparentados. Podemos decir que los procesos emparentados son aquellos que se crean utilizando un fork y que tienen una relación padre-hijo.
Vamos a hacer una muestra de un proceso lector y un proceso escritor usando un pipe. El diagrama muestra un proceso padre que escribe en un pipe y un proceso hijo que lee de un pipe. Aquí tenemos el código y podemos ver en la línea 7 la definición de la variable hijo de tipo pipt, en la línea 8 la declaración del vector de dos enteros para guardar lo que retorna la llamada al sistema pipe. En la línea 9 ejecutamos la llamada al sistema pipe pasándole como argumento el vector p de dos enteros. En la línea 10 creamos el hijo. En la línea 11 preguntamos si la llamada al sistema fork devolvió -1, entonces no pudo crear el hijo y retornamos al YEL -2. En la línea 12 preguntamos si estamos en la ejecución del hijo. Si estamos en la ejecución del hijo, el hijo cierra el descriptor de escritura porque solo va a leer y muestra los valores de los file descriptor. En la línea 18 comienza la ejecución del padre. El padre cierra su canal de lectura porque solo va a escribir y también muestra los descriptores del pipe obtenidos de la llamada al sistema pipe. Es importante destacar la instrucción close P1 en el proceso hijo y close P0 en el proceso padre, ya que de esta manera se especifica que solo hay un proceso lector y un solo proceso escritor. De otra manera, podríamos llegar a tener problemas o algún tipo de interbloqueo. Bueno, aquí vamos a mostrar dos procesos lectores y dos procesos escritores. Aunque solo se ve un proceso padre y un proceso hijo, hay que destacar que hay dos escritores y dos lectores. Esto quiere decir que cada proceso cumple la función de escritor y lector a la vez. En el diagrama se ve cómo el proceso padre escribe y lee y cómo el proceso hijo también escribe y lee. Hay que destacar que las escrituras se realizan por el mismo extremo y las lecturas también se realizan por el mismo extremo. Esto en el código C se va a ver representado por los descriptores. Quiere decir que hay un descriptor para escribir y siempre que se escriba se va a escribir en ese descriptor, y hay un único descriptor para leer y siempre que se lea se va a leer desde ese descriptor. A diferencia del código anterior, en este código no figura el close en el proceso hijo y no figura el close en el proceso padre. Esto hace la gran diferencia de que en este código tenemos dos procesos escritores y dos procesos lectores. Es importante destacar que la comunicación en los pipes es unidireccional o semiduplex. Esto quiere decir que se escribe por el file descriptor 1 y se lee siempre por el file descriptor 0. ¿Qué sucede con un proceso escritor cuando intenta escribir en un pipe lleno? Un proceso escritor intenta escribir en el pipe el abecedario muchas veces y se bloquea cuando el pipe está lleno. En este caso, el único proceso es escritor y lector. Por defecto, cuando se crea un pipe, él o los procesos que obtienen los descriptores de lectura y escritura, habiendo heredado los descriptores desde la ejecución de la llamada del sistema pipe, son lectores y escritores si no se especifica lo contrario. Se puede utilizar la función close para cerrar el descriptor que no va a usar, convirtiendo así un proceso en solo escritor o en solo lector. El diagrama muestra un único proceso que crea un pipe y por defecto es escritor y lector. Ese proceso escribe en el pipe constantemente. Por supuesto, como el pipe tiene una capacidad finita de almacenamiento, en algún momento el pipe se llena. ¿Qué va a suceder entonces cuando el proceso intente escribir en un pipe lleno, sabiendo que además el proceso también es lector porque no hizo un close del file descriptor 0? El siguiente código muestra un proceso lector y escritor en el pipe. Ustedes verán que aquí no hay una llamada al sistema que cree ningún proceso hijo, pero sí hay una llamada al sistema que crea el pipe.
Entonces, este proceso que crea el pipe se convierte en lector y escritor del pipe. Además, no vemos ninguna llamada a close. Fíjense que el proceso entra en un ciclo infinito de escritura en el pipe. Entonces, si escribe constantemente, se supone que en algún momento, si no hay ningún lector que vaya vaciando el pipe por el extremo de lectura, el pipe se va a llenar. Cuando el pipe se llene, entonces el proceso intentará hacer una próxima escritura en el pipe. En ese momento, el proceso va a quedar bloqueado en la llamada al sistema write de escritura en el file descriptor 1, esperando infinitamente hasta que un proceso lector lea y haga espacio en el pipe. En este caso, como no se ve ninguna lectura sobre el pipe, el proceso va a quedar bloqueado indefinidamente. Bueno, este proceso es lector y escritor porque no hizo close de P0, indicando que no realizaría lectura del pipe. Entonces aquí el proceso escribe hasta que el pipe se llena. Cuando el pipe se llena, ya que el pipe tiene una capacidad limitada de byte para almacenar, el proceso se bloquea en el write, esperando que se lea del pipe para que se genere lugar libre para la escritura, ya que la lectura es destructiva. Hay que tener en cuenta que el proceso escritor se bloquea en la escritura cuando el pipe está lleno y si hay un proceso lector. Esto es muy importante, se bloquea en la escritura si hay un proceso lector. Si el pipe está lleno y el proceso quiere escribir en el pipe pero no hay lector, es una situación completamente diferente. ¿Qué sucede con el lector cuando intenta leer de un pipe vacío? Un proceso lector lee de un pipe y se bloquea cuando el pipe se vacía. El diagrama muestra un proceso padre que ahora lee de un pipe constantemente. Es la misma situación que el caso anterior o parecida. ¿Por qué? Porque el proceso padre es lector y escritor. Tiene que ser lector y escritor para que se dé esta situación. En este caso, el único proceso es escritor y lector. Por defecto, cuando se crea un pipe, él o los procesos que obtienen los descriptores de lectura y escritura son lectores y escritores, si no se especifica lo contrario. Se puede utilizar la función close para cerrar el descriptor que no va a usar, convirtiendo así un proceso en solo lector o en solo escritor. Somos reiterativos con esto, pero esto lo va a ayudar a entender el manejo o la programación de pipes. Aquí tenemos un código que muestra a un proceso que crea un pipe, no tiene hijos, es un único proceso y que lee constantemente de un pipe. Por supuesto que este proceso en el primer intento de lectura se va a bloquear. ¿Por qué? Porque el pipe está vacío. Es muy importante que para que un proceso lector se bloquee en un read cuando el pipe está vacío, que haya por lo menos un proceso escritor. Si tenemos un proceso lector que intenta leer de un pipe vacío y no hay escritores, la situación es diferente. Este proceso es lector y escritor porque no hizo el close de P1. Indicando que no realizaría escritura en el pipe. Entonces aquí el proceso lee hasta que el pipe se vacía. Cuando el pipe se vacía, de hecho el pipe está vacío ya que ningún proceso escribe en él, como comentamos anteriormente, el proceso se va a bloquear en la primera intento de read que haga sobre P0, el proceso se bloquea en el read, esperando que se escriba en el pipe para poder desbloquearse de la lectura. Por supuesto que como no hay ninguna escritura, ningún proceso o el mismo proceso tampoco está escribiendo, este proceso queda indefinidamente bloqueado en el read. Importante destacar, el proceso lector se bloquea en la lectura cuando el pipe está vacío y si hay un proceso escritor. ¿Por qué? Si no hay un proceso escritor, entonces la situación es completamente diferente. En los dos casos anteriores teníamos procesos padres sin hijos. Bueno, quizás podríamos haber evitado usar la palabra padre y simplemente proceso, pero bueno, en los dos casos anteriores teníamos padres sin hijos.
únicamente procesos. En este caso ya tenemos dos procesos, tenemos un proceso padre y un proceso hijo. ¿Qué sucede con el proceso escritor cuando terminan todos los procesos lectores? Esto quiere decir que vamos a tener escritor o un proceso escritor sobre un pipe, pero que no va a haber procesos lectores. Suponemos que un proceso hijo escribe el abecedario en el pipe y el proceso padre lee el abecedario del mismo pipe. Pero cuando el lector lee la letra R, cierra el canal de lectura o, lo que es lo mismo decir, hace un close de P0, entonces ya no tenemos más lector, queda solamente el proceso hijo escribiendo en el pipe. Entonces el proceso hijo es terminado inmediatamente por el sistema operativo. Para que esto ocurra tenemos un escritor y un lector, y únicamente un escritor y un lector. Por eso el padre cierra su canal o cierra su file descriptor de escritura, solamente va a leer, ahí mostramos que tenemos solamente un lector, y el hijo cierra su file descriptor de lectura, ahí tenemos entonces exactamente un proceso hijo que solo va a escribir. O sea que tenemos un lector y un escritor. Es lo que necesitamos para mostrar esta situación. El proceso escritor es terminado en la escritura cuando el proceso lector cierra su file descriptor de lectura, ejecutando por supuesto el close de P0, o simplemente el proceso hijo, el proceso padre, que es el lector, termina. Entonces, repetimos, tenemos un proceso escritor, solo un proceso escritor, tenemos solo un proceso lector, y ¿qué sucede cuando tenemos un escritor sin lector? Bueno, en el mismo momento que ya no haya un proceso lector, el proceso escritor termina, siempre y cuando esté en el write. Bien, acá tenemos el código que muestra esta situación. Vemos que en la línea 8 el proceso crea el pipe, en la línea 9 el proceso crea un hijo, en la línea 12 comienza la ejecución del proceso padre, que en la línea 13 cierra el file descriptor de escritura porque solo va a leer. Bueno, después tenemos un ciclo que realiza el proceso padre de lectura sobre el pipe mientras no lea la letra R. Cuando lea la letra R, entonces sale del ciclo y cierra el file descriptor de lectura. Quiere decir que el padre ya deja de ser un escritor, ya dejó de ser un escritor en la línea 13 y ahora deja de ser un lector en la línea 21. Quiere decir que el hijo, ahora cuyo código comienza en la línea 25, es un escritor. Ha escrito el abecedario hasta la letra R. En la letra R el padre dice yo ya no leo más. Entonces el proceso hijo, cuando quiere escribir en la línea 29 con el write sobre el file descriptor 1, va a encontrar, o en ese momento ya no hay lector, entonces automáticamente el proceso hijo es terminado. ¿Qué sucede con el proceso lector cuando terminan todos los procesos escritores? Mantenemos el mismo escenario que el caso anterior, pero ahora considerando que el proceso escritor, cuando escribe la letra R en el pipe, cierra su canal de escritura con el close de P1, entonces el proceso hijo lee del pipe hasta que se vacía y no queda bloqueado, continúa su ejecución. El diagrama es el mismo diagrama que el caso anterior, un padre que solo lee, un hijo que solo escribe, y consideramos, y es importante, que el proceso lector no se bloquea en la lectura cuando el pipe se vacía y no hay escritores, porque él o los escritores cerraron su file descriptor, ejecutando close P1 o simplemente terminan. Entonces, sinteticemos, un proceso lector no se bloquea
en la lectura cuando no hay escritores. Sigue su ejecución. Aquí tenemos el código, el lenguaje C de esta situación. Vemos que el hijo, cuando escribe la letra R en el pipe, sale del ciclo de escritura y cierra su file descriptor de escritura. Como ya en la línea 26 cerró su file descriptor de lectura, quiere decir que ya no hay proceso escritor en la comunicación. Entonces fíjense en la línea de la línea 13 a la línea 22, como el proceso padre lee hasta que el pipe se vacía, pero cuando el pipe se vacía, ahí pusimos un ciclo infinito para demostrar que continúa su ejecución. Bueno, las características más importantes de los pipes. Los pipes solo permiten comunicar procesos emparentados. Podemos decir que los procesos emparentados son aquellos que se crean utilizando un fork y que tienen una relación padre-hijo. La comunicación entre los procesos utilizando pipe es unidireccional. Esto quiere decir que se escribe solo por un extremo del pipe y se lee por el otro extremo del pipe, representado en el código por el write p1 y el read p0. El proceso escritor se bloquea en la escritura cuando el pipe está lleno y si hay un proceso lector por lo menos. El proceso lector se bloquea en la lectura cuando el pipe está vacío y si hay un proceso escritor por lo menos. La lectura de un pipe es destructiva. El orden de lectura es FIFO. El proceso escritor es terminado en la escritura por el sistema cuando el proceso lector cierra su canal de lectura con clock P0 o termina, lo que es lo mismo decir, cuando ya no hay procesos lectores, el proceso escritor es terminado en el intento de escritura sobre el pipe. Un proceso lector, si está bloqueado en el read, en un pipe vacío, esperando que un proceso escritor escriba, pero el escritor cierra su canal de escritura con el clock P1 o por algún motivo termina, el proceso lector se desbloquea y sigue con la ejecución lógica de su código, si así fue programado. Bueno, damos por finalizada la primera parte de introducción a la programación de pipes. Muchas gracias.